Dialogando, programa de conversación de variedades, cultura, educación, salud, medio ambiente y más. Dialogando, con la producción y conducción de Gladys Olortegui Mariño. Buenos días amigos, bienvenidos al programa Dialogando. Soy Gladys Olortegui Mariño y bueno, debo agradecer a todo el equipo que hace posible que nosotros podamos ingresar a sus hogares. Percy Rojas está entre la producción de un noticiero y luego pasa inmediatamente a Dialogando, un trabajo titánico. También lo extrañamos ya a nuestro colega y amigo Moisés Cadillo, que seguramente terminadas sus vacaciones estará allí. Y en la coordinación de producción, no se olviden, Berta Díaz, en los reportajes Fabiola Solís. Y bueno, hoy es 6 de junio, perdón, 5 de junio. 5 de junio, me estoy adelantando por lo de las elecciones. 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. En 1972 se instaura esta fecha precisamente para entender, para visibilizar la importancia de conectarnos amigablemente los seres humanos con nuestro medio ambiente, pero esto no ha sucedido, ¿no? Parece que es una fecha más en el calendario y no se oye padre. Discúlpenme, señores del Ministerio del Ambiente, no se oye padre. Seguramente hacen trabajos tan aislados, sectorizados, pero a nivel de medios de comunicación no sabemos qué es lo que desarrollan. Por otro lado, tenemos un país polarizado, ¿no? El día de mañana son las elecciones históricas para muchos, simbólicas para algunos, así es que ¿qué les podemos decir desde los medios de comunicación? A cumplir el protocolo, asistir de acuerdo a lo que ha establecido la OMPE, determinado el horario de acuerdo al último número del DNI. Hay familias enteras que se han peleado, amigos que se han distanciado porque no concuerdan con sus ideas de apoyar a tal o cual candidato. Evitemos eso. Lo único que les podemos decir es votar con conciencia, ¿no? Con mucha conciencia y luego ya pues ustedes evaluarán más adelante. Eso vamos a hablar al final del programa. Y les comento quiénes están el día de hoy. Les dije que es el Día Mundial del Medio Ambiente y miren, aquí tengo en el pecho un arbolito, ¿sí? Y de aretito me puse un búho. ¿Qué tal? Estoy así casi acorde al tema, ¿sí? Medioambiental, y está con nosotros nuestro invitado, o quienes van a estar en el programa. A ver, les comparto. Oscar Vilca Gómez es especialista en glaciología de INAIGEM. Con él vamos a hablar desde el Cusco. Luego vamos a conversar también con Moisés Benítez. Él es especialista en desarrollo y medio ambiente, precisamente sobre la fecha de hoy. Él está en Colombia y nos vamos a conectar precisamente para hacer este abordaje. ¿Cuál es el rol también del comunicador social? Él tiene una especialización, qué extraordinario, ¿no? Y tiene también una hoja de vida muy interesante. Y antes vamos a partir con una importante nota, un reportaje que ha desarrollado nuestra compañera de trabajo, Fabiola Solís, a propósito. Pero vamos a darle la cordial bienvenida a nuestro invitado para que juntos veamos este reportaje. ¿Cómo está Dante Vilca, un personaje ligado al tema de la glaciología? No saben, he disfrutado en interno, porque ya lo vamos a compartir con ustedes, hermosas fotografías del trabajo que desarrolla. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Gladys, encantado. Saludos a todo tu público que nos está viendo. Definitivamente estamos en un día especial, como lo has mencionado. Celebramos o conmemoramos, mejor dicho, el Día Mundial del Medio Ambiente. Entonces, vale hacer este espacio, vale además difundir
sobre lo que estamos haciendo como país en relación a nuestro medio ambiente. Muchas gracias. ¿Qué te parece? Te invito a ver el reportaje que ha preparado Fabiola Solís. A propósito, también tiene harta experiencia, no solo en Huaraz, el Callejón de Huayla, sino está en diversos puntos el ingeniero que nos acompaña esta mañana. Vamos a ver este importante reportaje a propósito de los 51 años de la tragedia de 1970. Vean. Este 31 de mayo no habrán pasacalles, ferias itinerantes ni simulacros que involucren aglomeración, por estar en tiempos de pandemia. Como conmemoración del terremoto de 1970, encenderán las diversas sirenas instaladas por el sistema de alerta temprana en Palcacocha durante 30 segundos. Vamos a simular, ¿no? No va a ser un simulacro, sino una simulación de simulacro en la que nosotros vamos a entender, como le indicaba, las sirenas del sistema de alerta temprana que están distribuidas en toda la ciudad de Huaraz, tanto Huaraz como Independencia. De que la población conozca el sonido de las sirenas que tenemos, ¿no?, instaladas, y siempre para la evacuación de las zonas seguras, ¿no? El terremoto de 1970 fue el más destructivo de nuestra era republicana. A las 3:23 de la tarde del domingo 31 de mayo de 1970, la Tierra empezó a temblar hasta llegar a los 7.9 grados en la escala de Richter. El sismo de 45 segundos hizo que un enorme glacial del Nevado Huascarán se desprendiera y originara un aluvión que en 3 minutos sepultó los pueblos de Yungay y Ranraírca y arrasó con la vida de más de 70.000 personas. En 1972, con la creación del Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI, se inició la cultura de prevención de sismos en nuestro país. El 31 de mayo es el Día Nacional de Prevención de Sismos, fecha en la cual se realizan simulacros a nivel nacional. 51 años después de este desastroso evento geodinámico, ¿a qué riesgos estamos expuestos los pobladores ancachinos? Pero el riesgo en sí acá es los nevados, porque encima de la laguna hay nevados, entonces hay unos diques grandes de hielo que, por ejemplo, de haber un sismo o de desprenderse a un dique grande de hielo, lo que haría es provocar una avalancha. El riesgo que estamos, que es posible que se pueda venir un aluvión de la laguna Palcacocha, ¿no? Por ello se ha hecho un proyecto que nosotros tenemos del sistema de alerta temprana para la prevención, tanto para el Distrito de Independencia y para la provincia de Huaraz. Este sistema permitirá el monitoreo de 3 lagunas, Cuchillacocha, Tulparraju y Palcacocha, para salvaguardar la vida de aproximadamente 150 huaracinos. Conociendo estos riesgos a los que estamos expuestos, ¿cómo anda la cultura de prevención respecto a sismo y tsunami en la región? La población no toma la conciencia adecuada. Si bien es cierto, es un simulacro, no está pasando en la emergencia real, pero yo pienso que si uno toma conciencia y enseña a sus hijos pequeños, y yo demuestro con mis actos a mis hijos que sí hay un simulacro y hay que participar, hay que evacuar, entonces ellos ya crecen con esa cultura de prevención. Frente a este problema de falta de cultura de prevención, ¿qué acciones vienen realizando desde la Oficina de Defensa Civil de los distritos de Huaraz e Independencia? Lo que buscamos es que la población sepa cómo actuar antes, durante y después de una emergencia, para que de repente en adelante las consecuencias no sean tan fatales o no sean mucho mayores a lo que se presenta en la realidad. Una cultura de prevención, por ejemplo, es tener yo mi mochila de emergencia, yo por iniciativa propia, para cuidar a mi familia, para cuidarme a mí, para cuidar a todos los que viven conmigo. Estamos haciendo sensibilización a la población, tanto Independencia y Huaraz. También estamos haciendo cursos virtuales, tanto no solamente de ese peligro, ¿no? También estamos haciendo para lo que es las lluvias intensas, lo que es incendios forestales, todo, ¿no? Para la prevención de un riesgo que puede ocurrir tanto en el distrito de Independencia.
Muchas gracias a Fabiola Solís por este reportaje, por este informe que grafica lo sensible que puede ser la convivencia entre la naturaleza y los seres humanos, ¿no? A veces no aprendemos también de las lecciones. Oscar Dante Vilca Gómez es ingeniero especialista en hidrología y glaciología, cuenta con estudios de maestría en recursos hídricos en la Universidad Nacional Agraria La Molina, con amplia experiencia en estudios relacionados a riesgos de origen glaciar y recursos hídricos de montaña. Además, es responsable de las primeras expediciones científicas peruanas a los nevados más altos, como el Huascarán y el volcán Coropuna, conocedor de las cordilleras glaciares del Perú. Es un lujo tenerlo en el programa y vamos a empezar haciendo la siguiente pregunta. ¿Qué hace el especialista en glaciología? A ver, para ubicar nuestra temática el día de hoy. A manera de introducción, en el Perú se realizan estudios en glaciologías desde los años 50 aproximadamente. Estamos hablando de una larga data de estudios e investigaciones que han sido promovidos principalmente por agencias internacionales o del extranjero. Esto ha dejado quizás como una escuela de la glaciología instalada en el Perú y que ha trascendido por diferentes instituciones, principalmente instituciones del Estado. También vale aclarar de que en la glaciología es una disciplina que alberga o agrupa a muchas carreras, es interdisciplinaria. De hecho, hoy en día sabemos que no solamente las ingenierías pueden involucrarse en la glaciología, también las ramas relacionadas a la sociología o a las ciencias sociales. La glaciología en el Perú, además, es importante porque el Perú es un país andino amazónico y en estas grandes montañas que tenemos todavía contamos con estos cuerpos de hielo, estos mantos blancos que vemos, así como lo vemos en el Callejón de Huaylas, en Ancash, esta gran cordillera blanca. A lo largo de todo el Perú también tenemos estos mantos nevados o los glaciares, como también lo conocemos. Estos glaciares son fuentes de agua, están relacionados directamente a la oferta de agua que nos provee la naturaleza, en un contexto en donde estamos hablando del cambio climático. Esto se hace realmente importante. Importante, Dante, y peligroso a la vez, ¿no? De cómo quizás el hecho de que, voy a hablar en términos simples, se vaya deshielando los nevados, el agua discurre a una laguna y hay riesgo de que esta laguna también rebalse, y es el riesgo latente en Huaraz con una de las lagunas que genera también preocupación, ¿verdad? Y es que evidentemente cuando hablamos de las montañas, de los glaciares y la formación de lagunas, estamos hablando también de los peligros que esto conlleva, ¿no? De hecho, una de las, de las recomendaciones que hace las Naciones Unidas frente a medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático, en uno de los puntos toca los países más vulnerables a estos efectos, y el Perú es uno de ellos, precisamente porque estamos o habitamos en medio de las montañas, y además tenemos una data histórica amplia en relación a estos fenómenos, ¿no? Que bien lo has relatado en el pequeño documental. Y eso es una parte de lo que le tocó vivir al Perú en Ancash, pero fíjese que eso también ha pasado en otros lugares del país.
o sea, ha pasado en diferentes cordilleras, solo que el nivel de impacto, el nivel de la noticia quizás no fue tan grande porque los afectados en cantidad han estado en el callejón de Guaylas principalmente. En la pre-entrevista conversábamos con el ingeniero Dante las diferencias que existen, a ver, entre montaña o nevado, pero antes nos gustaría saber la data, cuántos nevados, cuántas cordilleras han visibilizado, y ustedes obviamente deben tener un registro en el Perú. A ver, el Perú es, digamos, una parte de todo lo que abarca la cordillera de los Andes. Entendamos que la cordillera de los Andes es la columna vertebral de Sudamérica. En ese, digamos, desde ese punto, lo que ha hecho, para nosotros, para fines de estudio, se han demarcado ámbitos dentro de esa cordillera de los Andes. Y estos ámbitos están, digamos, ya conocidos o se ha difundido bastante en relación a 20 espacios que ocupan cordilleras de norte a sur. Y estos 20 espacios son cordilleras, pero que contienen nevados o contienen glaciares. Vamos a hacer una diferencia ahí porque los que hemos vivido en el callejón de Guaylas siempre hemos escuchado la cordillera blanca y la cordillera negra, ¿no? Entonces estamos hablando de la columna vertebral de los Andes. La cordillera negra no tiene glaciares. Sin embargo, en toda esta columna de la cordillera de los Andes, el término de nevado es una nominación que se le asigna a las montañas, digamos, en general, ¿no? Esto obedece más a una cuestión de nominación. Sin embargo, ya el término glaciar es más técnico, porque estamos hablando de la acumulación de una importante masa de hielo en cientos o miles de años. Entonces, nosotros... Sí, dígame. Por favor, a propósito de todo el trabajo que desarrolló en el anterior, por favor, la fotografía anterior, más o menos explica lo que acaba de comentarnos, ¿no? Allí, por ejemplo, ¿qué trabajo están haciendo? Ya, mira, aquí. Esto corresponde a uno de los monitoreos glaciológicos. Son rutinarios, tenemos que hacer 2 veces al año, en algunos casos, es ir al glaciar y hacer los pozos de densidad. Estos muestreos básicamente tienen la finalidad de ver cuánto de nieve acumulado en una estación hidrológica, por llamarlo así, ¿no? Por decir, llueve desde diciembre hasta febrero o marzo, vamos entre los meses de abril y mayo y podemos determinar la altura de cuánto de nieve acumuló en las zonas altas de los glaciares, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo ahí. Todo ese trabajo lo realizan a través de INAIGEM, entiendo. Sí, el INAIGEM es una institución, es un instituto nuevo, es un instituto que tiene recién 5 años de trabajo y está adherido al Ministerio del Ambiente, ¿no? Esta institución además nos da la oportunidad a nosotros de poder fomentar la investigación, no solo ahora estamos, de hecho esta imagen que vemos en la pantalla corresponde a la cordillera Polobamba, en la frontera entre Perú y Bolivia, en la región Puno. Ahí también estamos incidiendo en investigación relacionada a la glaciología, con enfoque en los riesgos y también en los recursos hídricos, ¿no? Una consulta, ¿eso es un hielo congelado? A ver. ¿Es un bloque de hielo? No lo veo. La imagen corresponde, sí, la imagen corresponde al glaciar, pero desde una caverna bajo el gran espesor que manejan estas masas de hielo. El color azul turquesa que vemos ahí es producto de la alta densidad, o sea, hay una presión tal de todo el hielo que en el fondo prácticamente esto refleja como un prisma la luz y hace que esta coloración se forma, ¿no? Sí, quédese.
Bueno, entonces allí vemos extraordinaria imagen. ¿Podemos ir mostrando, por favor, las siguientes imágenes, Percy, para que el ingeniero nos... Exacto. Yo revisaba y creo que la vida de Dante Vilca está entre los nevados, las lagunas y entre la cima del Huascarán o de otros nevados. ¿Podemos ir avanzando, por favor, la fotografía? ¿Puede explicarnos allí, ingeniero Dante, qué se está haciendo? ¿Se está escalando un nevado, al parecer? Sí, esta imagen corresponde a la campaña de la Expedición Científica 2019 realizada a Huascarán. Es el ascenso a una de las, o hacia el cuello, hacia la garganta del Huascarán, ¿no? Nosotros vemos cuando vamos a Yungay o desde el Callejón, vemos que el Huascarán se divide en dos zonas, el sector sur y el sector norte, y en el medio vemos una collera. Este es el sector por donde se asciende precisamente hasta el colo, hasta el cuello de Huascarán. Dígame, señora. Siguiente fotografía, por favor. Dígame, señora. Allí no tenemos el retorno. Hola. Hola. El retorno no funcionaba. Dante, allí, por ejemplo. Sí, esta imagen corresponde al nevado Gahap en el sector sur de la Cordillera Blanca. De hecho, al fondo, a la derecha, pueden ver ustedes al Pastoruri. Esta imagen, si más no recuerdo, es del año 2007 aproximadamente. El Pastoruri, como tal, en ese momento todavía significaba un centro de atracción para lo que eran actividades de esquiaje. Sí. Sí, y yo estoy haciendo estudios en ese entonces en un nevado al otro extremo, entonces tengo esta imagen capturada desde la zona alta, ¿no? A ver, vamos a detenernos un tanto para reflexionar en el tema de Pastoruri. Desde su perspectiva profesional, tenía que pasar esa desglaciación, pero igual cuánto hemos tenido que ver los que hemos visitado. Se dice que quizás el uso de las bolsas y no se manejaba quizás coherentemente las recomendaciones que nos hacían para ingresar a Pastoruri. También ha contribuido a tener ahora un Pastoruri no visitado porque está cerrado, y más bien queda en nuestro recuerdo lo maravilloso que era esa zona. Sí, el caso Pastoruri lamentablemente sirve como una lección de lo que no se debería hacer en nuestros glaciares. Y fíjese, el Pastoruri como glaciar en ese entonces, ahora simplemente ya queda como una especie de casquete o de un remanente de hielo, como se le podría llamar. Ha recibido cantidad de turistas sin control, sin medidas apropiadas, sin ningún tipo de reglamentación, que prácticamente ha alterado, ha afectado. Y esto sumado al contexto, como les decía al inicio, ¿no? Estamos hablando de un contexto de cambio climático, donde la temperatura está incrementando cada vez más. Nuestros glaciares están siendo afectados. Los glaciares tropicales están siendo afectados en todo el planeta. De hecho, nuestro país concentra en todo su espacio solo glaciares tropicales. Y a eso le hemos adicionado, digamos, esta sobreexplotación, entre comillas, del turismo sin control y desmedido, que lamentablemente ha afectado hasta llegar a las consecuencias que hoy estamos viendo. Hoy el Pastoruri prácticamente se ha convertido en un centro de observación. Ya no es posible subir hasta el mismo hielo, pero
Es así como las lecciones, además, en el resto, además de todos los glaciares, nos están dejando este tipo de evidencias, ¿no? Yo creo que llama a la Vamos a reflexión los responsables que tenemos que ser también con nuestros recursos, en este caso, ¿no? Efectivamente. Vamos a ir avanzando, Percy. Las imágenes, ya estamos contra el tiempo y de hecho el ingeniero ahora está haciendo también trabajos en la ciudad de Cusco. ¿Qué parte, qué zona es donde flamea nuestra bandera peruana y qué privilegio, ¿no?, estar en esa cima? Este es el Huascarán, es la cima del Huascarán. De hecho, esto corresponde a la expedición del 2019, ¿no? Donde en la parte estamos sacando muestras en la cumbre del Huascarán. Y bueno, pues había la oportunidad de flamear o de extender nuestra bandera en un acto simbólico en sí, ¿no? Porque lo que usualmente pasaba era que los amigos del extranjero, en este caso siempre o europeos o norteamericanos, son los que llevaban esta iniciativa de hacer estos estudios, pero peruanos no nos hemos quedado atrás y también estamos en esto, en este camino de la investigación en los glaciares, ¿no? Si tenemos más fotografías, Inayhem, allí está todo el equipo. Esa parte plana es el pico más alto, permíteme, quizás, no sé si sin criterio, pero quisiera entender muy bien, en la parte que usted flamea la bandera, en realidad se ve plano. Sí, Eso es como está una plataforma. claro, pero el Huascarán es un pico, o Claro, vemos hacia la porque distancia. nosotros a la distancia vemos a las montañas con picos porque la dimensión de la montaña nos da una perspectiva. Ah. Pero cuando vamos a las zonas altas encontramos estas plataformas y que son amplias, ¿no? De hecho, el tamaño del Huascarán es tan grande que uno lo puede ver desde Huaraz, es casi, no sé si es 60 kilómetros a la distancia, lo que en otros lugares no podría suceder con una montaña, ¿no? Entonces, esto, así como lo ven, esta imagen como que se ve en la derecha, también es en la cima de Huascarán, donde realizamos también algunos muestreos de nieve. ¿Cuánto de alto Sí, tiene? En las conversaciones previas me decía que se va modificando, ¿no? A veces decimos, ¿quién mide las montañas? ¿Quién determina qué alto tiene? El Huascarán es considerado una de las más altas en el Perú. ¿Cómo va esto? Sé que ustedes también vienen desarrollando ese trabajo de mediciones o remedición, tal vez. Sí, el Huascarán es, digamos, un elemento geográfico importante para el país, es la montaña más alta del Perú. El IGN, a través de métodos cartográficos, matemáticos, geométricos, ha determinado el famoso 6768 o el 6768 metros de altitud, ¿no? Que es una medida referencial, por cierto, porque corresponde a una estimación o un proceso de cálculo. Sin embargo, en el año 2017 nosotros hemos llegado hasta la cima con una antena de un GPS diferencial, el cual nos provee medidas ya más precisas en relación al sistema geodésico, y hemos determinado la altitud de 6757. Muchos en ese entonces dijeron que había descendido casi 10, 11 metros. No es así, no es comparable, porque lo que nosotros hemos hecho es medir una altitud puntualmente en ese instante. Solo va a ser comparable cuando volvamos al lugar y hagamos otra medida con el mismo instrumento y determinemos efectivamente cuál es la dinámica, o de aumento o de incremento. Y en Cusco, ¿qué trabajo se está desarrollando en la actualidad? También hay, obviamente, nevados, Huancayo, en la región Junín, Cusco, también hay mucho trabajo que desarrollar, ¿no? Así es. El INAIGEM inicialmente se constituye como sede en Huaraz, porque la Cordillera Blanca es el área glaciar más extensa de nuestro país.
Sin embargo, el INAIGEM también tiene una mirada de expansión territorial, definitivamente. Tenemos que investigar en todo el país. Eso ha promovido la creación de oficinas desconcentradas. Una está en Lima, que va a atender a la zona centro de Huancayo, precisamente en las cordilleras Huaytapallanas, Central La Viuda y también Gogoruncho. Y en el sur está el INAIGEM con sede en Cusco, que atendemos a las cordilleras que están en Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa. Es así. Entonces ahora estamos viendo principalmente los temas de riesgo asociados a los glaciares. De hecho, hemos tenido eventos y hemos reportado además eventos de alguna manera trágicos también en esta zona, y estamos ahora estamos haciendo seguimiento a lagunas que podrían ocasionar futuros riesgos. Entonces ya estamos actuando en prevención, advirtiendo a varios sectores o municipalidades distritales para que tomen en cuenta y vayan haciendo acciones en relación a estos temas, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Me piden que ya terminemos esta importante entrevista. Hemos estado conversando con el ingeniero Óscar Dante Vilca Gómez desde el Cusco. Palabras finales de reflexión en esta fecha muy especial, que no hay nada que celebrar, más bien conmemorar y hacer una reflexión, ¿no? Todos, absolutamente, todos los seres humanos, cómo estamos deteriorando nuestro medio ambiente desde nuestros espacios en la casa, desde el barrio, las regiones y autoridades ligados a este quehacer, pues vienen desarrollando diversos trabajos. Reflexión final. Muy bien, Gladys, yo aprovecho en realidad primero agradecerte por este espacio. Un poco resaltando el nombre de tu programa Dialogando, y es que es eso, dialoguemos, en realidad es el proceso participativo. Tenemos que involucrar a todos los sectores en esta discusión en relación a lo que significa el medio ambiente. Tenemos que discutir sobre los impactos que ocasionamos nosotros individualmente en relación a nuestro propio consumo, por ejemplo. Seamos responsables en realidad con lo que consumimos, porque todo está asociado en este gran ecosistema. El impacto que nosotros producimos al generar residuos, entre comillas, residuos sólidos, es cada vez mayor. Esa responsabilidad solo tenemos que tomarlo tenemos que agarrar conciencia, informándonos también. Estamos en un momento, como bien lo has dicho al inicio, de la posverdad. Hemos visto en este espacio electoral, sobre todo, noticias falsas que abundan en este espacio cibernético. Entonces, parte de la responsabilidad de cada uno también implica informarnos bien de fuentes confiables, y sobre esa base empezar a hacernos cuestionamientos que a la larga ayuden también a lo que nosotros decimos, ¿no? Que nuestra casa en realidad es el planeta y nada la va a sustituir si la deterioramos, ¿no? Solo eso. Sí, y es verdad, se abordó como un eje temático dentro del plan de gobierno de ambos candidatos, pero en realidad no es pues lo que se espera, ¿no? Y ustedes los especialistas seguramente lo evidencian más, y hay que decirlo, es importante decirlo. ¿A cuántos expertos, no de escritorio, han convocado cada uno de los candidatos? ¿Por qué no convocan a los que están en el mismo lugar de estudio, que conocen los temas? Sí, pues pobreza absoluta respecto al tema de medioambiental, y un jalón de oreja a los candidatos. A propósito, estamos a un día de celebrar las elecciones. Realmente muy importante tu reflexión, Dante. Es un programa tuyo. Cuando desees, con mucho gusto, por favor, estamos para contribuir, y eso es quizás el ideario de Dialogando, contribuir con los mensajes y reflexiones para mejorar, para tener un mundo mejor. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Dante. Nos vamos a una breve pausa, porque ya está en línea, ya está con nosotros el colega Moisés Benítez. Él es comunicador social, pero tiene una especialización extraordinaria en desarrollo y medio ambiente. Él está en Colombia, precisamente desde allá. Se conecta con nosotros para conversar sobre esta fecha importante. Pausa, regresamos.
Cable Andino, tu red regional. Mantiene los estándares más altos para la protección de nuestros abonados en la instalación y mantenimiento del servicio de televisión por cable. Con una coordinación diaria con nuestros técnicos, capacitación constante para el trabajo en campo y protección de nuestros abonados y nuestro personal. Te protegemos. ¿Cómo están, amigos? Estamos de retorno. Agradecer a nuestros amigos de Radio Ilucán en Cutervo, Radio Alturas, que cubre la zona de los Conchucos en Ancash, ANP Radio, gracias a las filiales también por compartir este programa, y lógicamente a nuestra casa, ¿no? Cable Andino desde Huaraz. Ya está con nosotros Moisés Benítez Barrón. Él es comunicador, especialista en desarrollo y medio ambiente. Vamos a darle, por favor, la bienvenida, y mientras tanto, hola Moisés. Él es comunicador con maestría en sociología, más de 10 años de experiencia en estrategias de comunicación, tiene especializaciones en elaboración y evaluación de proyectos sociales y en desarrollo y medio ambiente, que es la temática que nos convoca hoy. ¿Cómo estás? Bienvenido, luego de varios intentos de tenerte en el programa. Hola Gladys, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí conversando contigo. Un saludo grande a todas las personas que nos escuchan allá en Ancash. Mi madre es ancashina, mi madre es Yamina, del Callejón de Conchucos, de la provincia Mariscal de Usuriaga, lugar que llegué a visitar cuando tenía 6 años y del cual tengo grandes recuerdos. He vuelto varias veces, más bien ya ando en una deuda grande porque hace mucho tiempo que no llego a Llama, Pampamarca, Piscobamba, Pampachacra y todas esas zonas hermosas. Un saludo a todos los paisanos ancashinos. Y fíjate que allí nos están escuchando en Pomabamba, Piscobamba, Bolognesi, Guarmey también. Siempre olvido saludar a nuestros amigos de Guarmey. Y bueno, hoy es un día muy especial, una fecha que a veces quizás la siento huérfana, porque más parece estar escrita en el calendario y poco o nada se hace desde los decisores políticos, que tendrían que involucrarse no solo en quizás elaborar campañas en el que nosotros como comunicadores nos involucremos, sino eso va mucho más. ¿Qué podemos reflexionar de esta fecha? Muy buena tu pregunta, tu participación, Gladys, porque efectivamente voy a traer una experiencia personal. Yo cuando empecé a trabajar en temas de medio ambiente fue por una necesidad de querer hacer algo en lo cual me sienta involucrado y en lo cual diga, bueno, esto va a ayudar a cambiar las cosas, ¿no? A mejorar la vida de las personas, a mejorar algo. Y algo que cuando yo entré el año 2007 al Consejo Nacional del Ambiente, antes de que sea el Ministerio del Ambiente, del Consejo Nacional del Ambiente, trabajé en la Dirección de Educación Ambiental y lo primero que aprendí fue acerca de evitar el activismo. Cuando hablamos de educación ambiental siempre se habla de tres aspectos que tú lo vas a escuchar repetir, ¿no? Primero hay que saber informarse. Hay un nivel en el cual uno tiene que informarse y de saber cuál es el problema. Luego viene una famosa palabra que siempre se habla, que es la sensibilización, ¿no? Mucho escuchamos hablar de hay que sensibilizar a las personas sobre el tema. Pero hay una tercera parte que es la más importante y es a la que te debe llevar estas dos acciones. Luego de informarte, de conocer que hay un problema, y sensibilizarte, es decir, que te afecte, que sientas, que te haga sentir pena, que te haga sentir esto está mal. Viene la tercera acción, que es la acción, la tercera parte, que es justamente la acción, el qué hacemos. Esta tercera parte es la más importante, no quedarse en la información, no quedarse en el me da pena, sino quedar en, bueno, ahora qué vamos a hacer. En la entrevista anterior escuchaba que el amigo Dante mencionaba justamente este tema, y es muy importante. ¿Cómo lo ves el tema ambiental en toda tu vida? Cuando hablamos de medio ambiente hablamos de que es un tema transversal, pero a veces cuando usas esta palabra técnica transversal suena muy académica y dices ¿qué significa transversal? El asunto es que el medio ambiente es todo lo que nos rodea, es todo lo que hacemos, es todo lo que estamos y todo está conectado, ¿no? Todo está completamente conectado. Y por ejemplo yo recuerdo de niño había un programa en Discovery que a mí me gustaba mucho que se llamaba justamente Conexiones.
y te mostraba a partir de cosas muy cotidianas, como por ejemplo, imagínate un incendio. Bueno, un incendio, una casa se quema, luego llegan los bomberos y lo atienden y te decían, bueno, ¿desde cuándo existen los bomberos? ¿Por qué existen los bomberos? ¿Cómo es un camión de bombero? ¿Por qué el agua ataca el fuego? ¿Cómo se hace la llanta? Es decir, todo está conectado en cada cosa que hacemos. Llegar a ese nivel de información es muy importante para lograr entender, ¿no? Que cuando compras algo, dices, ¿cuál es la relación de esto? ¿Desde dónde vino? ¿Cuánto combustible se utilizó para que llegue hasta acá? ¿Qué químicos utiliza? ¿Qué tan natural es? ¿Desde dónde viene? De cuando lo acabo de hablar de comprar por esta relación del consumidor, que es lo que nos rodea básicamente, pero también cuando ves el mar, cuando ves la montaña y dices, bueno, esta montaña, los nevados, claro, pero de ahí viene el agua que llega a las ciudades, en el caso de toda la costa. Ya está hablando Dante acerca del retroceso de los glaciares, que es algo que nos va a afectar. ¿Y cómo nos va a afectar esto luego? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ok, ya me informé, los glaciares están retrocediendo, ya me sensibiliza, me da pena ver que pierdan esta cobertura blanca, pero bueno, ¿ahora qué hacemos? Hay muchas cosas, hay muchas personas que están haciendo muchas actividades, muchos proyectos que se hacen. Hay un compromiso global que es para luchar contra el cambio climático, para luchar con la supervivencia de la biodiversidad. Y días como estos, como el 5 de junio, que se instauró del año 74, imagínate, hace muchos años, es para hacernos recordar esto, pero también nos lleva a una trampa, ¿no? Que es lo que tú mencionabas. A veces llega el día, dices, hoy es Día del Medio Ambiente, haces un taller, 10 actividades, y luego el resto del año te olvidas, ¿no? Es como cuando hablan del Día de la Madre y dicen, no solo el segundo domingo de mayo es el Día de la Madre, a la madre hay que quererla todos los días, ¿no? Lo mismo. El tema ambiental nos rodea, nos afecta y afectamos al ambiente a partir de cada uno de nuestros actos, y tomar conciencia de eso y tomar acción sobre eso, ¿no? Eso es muy importante y valga esta fecha para recordar eso. Pero mira, qué importante la conexión. Te escucho hablar con tanta pasión. Son dos cosas, porque estás especializado y estás trabajando más, pero yo me inclino por lo segundo, porque conoces la realidad. A ver, un citadino limeño que conoce cemento, ¿verdad? Un andino o unos amigos de la Amazonía tienen una cierta conexión emocional inclusive con el agua, con los cerros, con la tierra. Entonces, de por sí hay una preocupación cuando esta se degrada, porque es parte de su familia. Tú sabes que el agua para los andinos es vital, pero también hay una conexión más bien de familiaridad, ¿no? Es un integrante más de la familia. Entonces, ¿cómo manejamos esa pasión global como tú la compartes en los espacios universitarios, quizás en la misma casa, ¿no? Para partir desde la misma casa, ¿cómo vamos a sumar con granitos de arena para que dejemos de depredar? Hay tala indiscriminada en la selva, es increíble. Y realmente Moisés estaba leyendo una madera carísima que en realidad nadie sabe cómo sale esa madera. Entonces hay tala ilegal que también involucra a preguntarnos qué están haciendo nuestras autoridades. Sí, ahora que mencionas el tema de la ciudad, y también quería detenerme un ratito en esa parte, es que efectivamente a veces uno dice que como ya está en una ciudad no está rodeado de ambiente, y no es así. Si vemos el lado de Lima, por ejemplo, Lima es un desierto. ¿Y cómo es un ecosistema de un desierto? Si tú vas a una huaca, Huacamaranga, la Huaca Mateo Salado, Pachacamac, cualquiera, vas a notar claramente que sí había una conexión. Te informas un poco y te das cuenta por qué Pizarro funda, por ejemplo, la capital en Lima, porque encontró un valle verde. A pesar de que era un desierto, los antiguos peruanos habían hecho canales de irrigación que hasta el día de hoy queda bueno lo que le llaman en Lima el río Surco, por ejemplo, ¿no? O los canales que llegan a Maranga, y vas a la playa, vas a la Costa Verde y vas a ver que hay un pequeño canal y un agua que llega en Chorrillos, por Miraflores, por San Isidro, y tienes que preguntarte, tienes que entender, oye, ¿esta ciudad donde vivo qué es? ¿Qué hay acá? ¿Cómo es el ecosistema? ¿Esa ave qué función tiene? Este chanchito de tierra, ¿qué función tiene? ¿No? Todo ese tipo de cosas. Y cuando hablas del agua, disculpa, poco para terminar, cuando hablas de los Andes, es totalmente relacionado porque lo ves y es cotidiano.
Y otra reflexión, es una pena que cuando el candidato en el debate anterior mencionó siembra y cosecha de agua, se empezó a generar mucha burla al respecto, ¿no? Cuando es una técnica milenaria y que es muy importante ahora con el derretimiento de los glaciares, sembrar árboles queñuales, por ejemplo, en las partes altas para el agua, hacer cochas, hacer zanjas de infiltración para que luego se recuperen las partes bajas para el uso de agricultura. He tenido la suerte de participar en proyectos de este tipo desde hace varios años y conocer, pero cuando dices que cuál es la tarea justamente de estas 3 etapas, primero informarse, ¿no? Hay muchísima información. Yo a mis 42 años casi agradezco mucho estos tiempos en los cuales hay bastante información y uno puede entrar a YouTube, puede entrar a redes, puede entrar a Google y encuentra mucha información. El problema está en que ya la demasiada información también es que hace que al final que estas cosas se pierdan, ¿no? Por ejemplo, cuando hablas de lo de Amazonía, hay un reportaje muy bonito de un periodista español, tristemente falleció este año, que se llama Amazonía Clandestina, donde él ha visitado la zona donde hay la minería informal, ha visitado, acá hablabas de tala de madera, y una de las experiencias de la tala de madera, por ejemplo, en la frontera con Perú-Brasil, acompaña a un talador que va a buscar una caoba o un, no recuerdo, camina muy al fondo del bosque, lo encuentra, lo tala y cuando le pregunta ¿y por qué estás talando eso? Bueno, hay una persona en Sao Paulo que quiere un mueble de caoba y esto está pedido. Ahí te das cuenta la relación, ¿no? La relación entre qué tiene que ver una persona en la Amazonía que un árbol porque alguien lo pidió en la ciudad. Esa relación hay que entenderla y luego ver, y en realidad necesito ese mueble de caoba, necesito ese mueble que sea de cedro. A propósito de ese detalle, vamos a pedirle por favor que proyecte el video. Es un poquito largo, pero eso grafica, ¿no? Cómo utilizamos inclusive en nuestra vida diaria matando animales y pues nos cubrimos de pieles. El video, por favor, Percy. Fuerte, ¿no? ¿Qué seres somos? Muy fuerte. Ustedes? ¿Qué seres somos? Exactamente. Este video lo hizo un animador, Steve Hughes, que tiene una versión del año 2020 cuando llega la pandemia y muestra a este personaje sentado en su casa y cómo la naturaleza se empieza a recuperar gracias a que no se ha movido. Algunos datos salieron sobre eso. Pero esto nos lleva también a una reflexión y tiene que ver con conceptos sobre qué es medio ambiente, etcétera, ¿no? Tiene que ver con un concepto que es el impacto sobre el ambiente. Y en realidad impacto sobre nuestro ambiente, sobre nuestro entorno, lo hacemos todo el tiempo y con todo lo que hacemos, con todo lo que nos rodea. Ya el solo hecho de respirar
ese intercambio entre oxígeno y CO2 ya genera un impacto en el ambiente. Si, dónde pisamos, qué comemos, qué hacemos, dónde dormimos, qué consumimos. En el video es muy interesante porque de manera gráfica te va mostrando cómo, por ejemplo, mato un animal para ponerlo en su pared, ¿no? Que es una costumbre. ¿Por qué lo hago? Por el gusto. También lo hago para que vaya a un circo. También, ¿para qué hago todas estas cosas? Bueno, hay un problema grande que es hay una superpoblación, hay una serie de necesidades, hay mucho consumo de energía, hay muchas cosas en el uso de los cosméticos. Por ejemplo, en la parte del video que muestra ahí cómo se utilizan los cosméticos, qué es lo que estamos haciendo. Hay esfuerzos globales para trabajar contra esto, porque recordemos que ¿cuál es el objetivo? El objetivo es el objetivo del desarrollo sostenible. En realidad debería ser solo desarrollo, porque si no es sostenible no es desarrollo. Es cómo garantizamos la vida de las siguientes generaciones, cómo vivimos nuestro entorno ahora sin deteriorar, sin dejarles qué casa les vamos a dejar, qué mundo les vamos a dejar, dónde van a vivir. Y esa es una gran preocupación. Las Naciones Unidas ha convocado días como estos, donde, por ejemplo, el lema de este año es restaurar ecosistemas, tratar de recuperar un poco estos ecosistemas. O la lucha frontal contra el cambio climático, ¿no? En el 2015 se firmó el Acuerdo de París para reducir las emisiones de CO2. Y en el Perú tiene por ejemplo, te cuento que el Perú está comprometido también a reducir en 30 y hasta 40% sus emisiones de CO2. ¿Y qué es emisiones de CO2? Esto puede sonar a chino, pero bueno, tiene que ver desde el cambio del transporte, dejar de usar combustibles fósiles, utilizar transporte más sostenibles, desde la promoción, desde algo tan simple como puede ser la promoción del uso de bicicleta o el uso de corredores, de vehículos grandes en corredores, y el uso en Lima se habla del uso del tren, también el manejo. El cambio en el cemento es algo que algunas veces no se entiende, pero resulta que para generar cemento se utiliza demasiada energía y normalmente acá se usa o petróleo o se queman otro tipo de cosas. Pero lo más importante en el Perú, la mayor emisión de CO2 que hace es por la deforestación. El Perú es 60% Amazonía. Yo recuerdo las primeras veces que iba a la casa allá a Pampamarca, Pampachacra, subíamos a la parte alta, camino hacia Pumpa, y en la parte alta, donde había unas ruinas de Huinto, me hacían mirar hacia abajo y me decían, oye, ¿qué ves allá? Era la Amazonía, y me dice, allá está el Marañón. Y yo en mi cabeza era, oye, pero Ancash no era sierra, y dices, no, bueno, ahí está la frontera, ahí empieza Huánuco, y uno empieza a tener conciencia, ¿no? En realidad el 60% del territorio peruano es Amazonía. Y no solo es la cabecera de cuenca del río Amazonas, del río que atraviesa el río más largo del mundo, de estos ríos muy importantes, ¿no? Grandes ciudades y ciudades. Y si uno entra a una web que tiene el Estado peruano, que es Geobosques, las personas que quieran entrar, ahí van a encontrar exactamente dónde se está perdiendo bosque y en qué cantidad. Y los datos dan que, por ejemplo, cada año se deforesta. Yo he hecho un símil que más o menos es la mitad de la ciudad de Lima, para que se hagan una idea. Es terrible. Y en 2 años tienes todo el tamaño de la ciudad de Lima. Sí, permíteme ver si se acabó ya el video. Para cerrar, por favor, te envié 3 fotografías, ya para ir terminando, por favor, Percy. Mira, qué terrible, ¿no? Lo que vemos. La restauración de los ecosistemas ofrece beneficios y servicios esenciales para la salud física y mental. Y eso todavía no entendemos, ¿no? No entendemos cómo podemos vivir y disfrutar de la naturaleza, que no solo nos da un oxígeno puro, sino también la comunión de ser parte de ella. La siguiente fotografía para que nos explique Moisés, por favor. A ver esa. La restauración de los ecosistemas es fundamental para devolver la vida a nuestros suelos y lograr la seguridad alimentaria, ¿no? En realidad, como hablábamos, el tema del ambiente tiene que ver con todo en nuestra vida, y estos temas tienen que ver con alimentación, como vimos hace un rato, tiene que ver con salud, ¿no? Por ejemplo, ya con esto de la pandemia se ha visto que esta era una de las amenazas propias de tanto ir invadiendo espacios de ecosistemas que vas conociendo y van apareciendo nuevos virus que se juntan con otros, esta famosa función, y aparecen estos coronavirus, ¿no? Esto es una amenaza que ya venía ocurriendo y a veces no lo relacionamos con el tema del ambiente, ¿no? En realidad esto nos rodea a todos, ¿sí?
Sí, sí. Mil disculpas, estamos contra el tiempo, pero eres comunicador, tengo No que te preguntarte. preocupes. Rapidísimo, decíamos al despedirnos de Dante que lamentablemente los candidatos todos, en realidad, desde la primera vuelta a la segunda vuelta, no han dado propuestas coherentes respecto a esta temática. ¿Cómo ves el proceso electoral? Tú estás en Colombia, votas en Colombia, supongo, ¿hay alguna... o vienes al Perú para emitir tu voto? No, bueno, mi esposa es colombiana y tocó justo por un tema personal venir estas fechas por acá, así es que no voy a poder votar, es una pena. No me he dado cuenta cómo iba a sentir, la primera vez en mi vida que no voy a votar. Pregunté aquí en el consulado y me dijeron que no, que solamente los que tienen DNI con residencia en Colombia podían votar acá. Pero justo lo que mencionábamos, ¿no? Ni en el debate técnico, ni en el debate entre candidatos hablaron de medio ambiente, pero tiene que quedar un mensaje que es lo que hemos conversado acá, y invito a todas las personas a que busquen mayor información, cómo el tema ambiental está relacionado con todo. Si hablas de trabajo, está hablando de dónde vas a conseguir el trabajo a partir de potenciar qué cosas, qué recursos naturales tiene el país. Si hablas de salud, si hablas del tema de transporte, todo tiene que ver con nuestro ambiente, porque también es una oportunidad de desarrollo y también tienes que ver cómo nos vamos a adaptar a los efectos del cambio climático, ¿no? Con Dante ya se ha hablado del tema de la escasez de agua, cómo vamos a afrontar la escasez de agua. Y eso tiene que ver con salud, tiene que ver con trabajo, tiene que ver con todo. Absolutamente con todo. Moisés, ese es programa tuyo, así es que cuando quieras nos conectamos y vemos una temática que hay mucho todavía por hablar. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, un fuerte abrazo hasta Colombia, a un paisano nuestro también. Muchas gracias, Gladys, y un saludo grande a todos los amigos ancachinos que escuchan y nada, a cuidar nuestro ambiente y a buscar mucha información, sensibilizarse y a tomar acción, ¿no? Acción, esa es la clave. Muchas gracias. Inmediatamente nos vamos con Oscar Cicconi y los cuerpos que hablan. Él plantea un tema de este momento. Decía al inicio que hay familias fragmentadas, amistades a punto de quebrarse porque no hay coincidencias respecto por quién o a quién van a respaldar en este proceso electoral. El contacto humano para la resolución de conflictos es el tema. Adelante, Oscar, siempre es un gusto tenerte en el programa. Gracias, Gladys. Bueno, ¿cómo les va, amigos y amigas de Dialogando? Estamos aquí con los cuerpos que hablan, desde el callejón de Guaylas, y vamos a hablar de un tema que es la resolución de conflictos. Hoy más que nunca, con todo este tema de las elecciones, las familias inclusive están distanciándose a raíz de pleitos con relación a esta elección, y se dan situaciones que son totalmente anormales y que simplemente lo que logran es provocarnos mayor estrés, mayor ansiedad y en ciertos casos hasta depresión. Lo importante es tener en cuenta que una de las formas que hay para poder resolver un conflicto es a través del contacto humano. Dentro de la estructura cerebral, el conflicto se produce primero en el sistema reptiliano, donde mi cuerpo empieza a generar estrés, empieza a generar una tensión, empieza a tener sudoración en ciertos casos, luego se transforma en una emoción que puede ser una emoción de cólera, una emoción de depresión, una emoción de ansiedad, y luego se transforma ya en el mundo cognitivo racional y empiezo a emitir palabras y a veces me estoy desbocado, estoy muy enfadado y le digo cosas a la persona que son hirientes. Entonces, la manera que hay desde el punto de vista del lenguaje no verbal es primero sentarme con este familiar, estoy refiriéndome más que nada a los entornos familiares, y pedirle una posibilidad es, vamos a darnos la mano, sentémonos en un lugar, nos vamos a tomar de la mano y vamos a conversar de lo que vayamos sintiendo en función a que queremos resanar la relación y que queremos empezar a tener una relación mejor, que sea mucho más sensible y mucho más cercana, como sucede con la familia, porque esto que ha pasado en función a lo que podría ser algo político es más que pasajero. No tiene que convertirse en nada más que una emoción temporal. Entonces, yo me tomo de la mano y justamente al tomarme de la mano
con la otra persona estoy sintiéndome mucho mejor y nos sentimos unidos. Otra posibilidad justamente que hay es la posibilidad de, antes de conversar, proponer darnos un abrazo en silencio. Nos damos un abrazo con ojos cerrados y estamos los dos juntos y nos quedamos 1 minuto, 2 minutos, luego nos podemos sentar frente a frente y vernos a los ojos y dejar que la emoción empiece a hablar y que broten las palabras de acuerdo a lo que vamos sintiendo en ese momento, que es una sensación de cierta paz, de cierta integración y armonía, ¿no? Las posibilidades son muchas que hay y todo depende con qué familiar yo he tenido esta relación. Entonces, la idea es de que en todos los casos no podemos conversar sin estar en contacto físico, ya sea tomándome de la mano, ya sea abrazándonos, ya sea estar cerca, sentados, ¿no? Y podemos también en un momento determinado estar con ojos cerrados, tomándonos 1 minuto de profundizar en cada uno de nosotros para que nos demos cuenta que no podemos pelearnos con un familiar por un problema de política, por un problema externo, y que simplemente hemos emitido una opinión y esa opinión ya quedó en una emoción temporal y esa emoción temporal ya pasó. Es importante justamente en el caso de que toda la familia está resentida, podemos hacer un círculo tomándonos de la cintura, quedarnos 1 minuto o 2 con ojos cerrados y después sentarnos en un lugar cómodo y que cada uno empiece a decir qué está sintiendo en ese momento. Pensamos que la familia es el núcleo central en un momento tan delicado y que el problema no es la política, sino que el problema que tenemos en este momento es la pandemia y todo lo que la pandemia provoca en nosotros, que no estamos acostumbrados a estar en una guerra, que no estamos acostumbrados a estar en contacto cotidiano con la muerte y no estamos acostumbrados de estar en un aislamiento. La única manera de romper con todas esas cosas es estar unidos a través del contacto humano. Que tengan un muy buen fin de semana. Nos seguimos viendo la semana que viene y ya saben, los cuerpos hablan y los cuerpos hablan desde el corazón, al igual que cuando veo al otro ser humano, lo veo desde el corazón. Un abrazo muy fuerte para todas y todos ustedes. Igual un abrazo fuerte para ti y para Astrid. Inmediatamente nos vamos con Gerson Rivas y razones de peso. También un tema importantísimo, la alimentación y la actividad física. ¿Cuánto tiene que ver, cuánta actividad desarrollamos para nuestra alimentación? Nos responde Gerson Rivas. Hola Gladys, ¿qué tal? Un saludo desde aquí y también un saludo para todas las personas que están conectadas en este momento. Recuerden también apoyarnos compartiendo esta información y dejándonos sus comentarios también para poder leerlos, que siempre es importante. Hoy día en Razones de Peso vamos a hablar sobre la actividad física y también sobre la alimentación. De verdad espero que todas estas recomendaciones que se les van dando cada fin de semana en el programa les esté sirviendo de gran ayuda para que ustedes puedan lograr sus objetivos de salud, porque siempre es importante mantener una buena salud y así poder prevenir el riesgo del desarrollo de enfermedades. Y una de ellas es la actividad física. Una forma de poder prevenir diferentes problemas de salud crónicos es la actividad física. Y sin ir muy lejos, recuerden las recomendaciones que les pueda dar el doctor o como parte de alguna observación que siempre se les hace al momento de registrar los pesos de cada uno de ustedes, ¿no? De repente, si están excedidos, el médico siempre les va a recomendar un promedio de actividad de 30 minutos, de repente 3 veces por semana o de repente diario, dependiendo pues de la condición de cada uno de ustedes. Pero en este caso vamos a ir un poquito más allá, vamos a detallar un poquito más qué es lo que ustedes podrían hacer como parte adicional de esta recomendación de una actividad física de 30 minutos, ¿ya? Que en la mayoría de los casos no suele funcionar bien, quizás porque no se cumpla o de repente porque no hay los estímulos correctos que generen el resultado que cada uno de ustedes espera.
Hablando puntualmente de la condición física y el peso, es necesario también poder manejar una correcta alimentación, teniendo en cuenta que no es necesario entrar a tanta restricción para poder alcanzar resultados. Como ya hemos mencionado anteriormente, el contacto con 3 elementos importantes de la naturaleza definitivamente va a elevar la capacidad de cada uno de ustedes para poder combustionar. Estamos hablando, recordando, del sol, el agua y la tierra, el contacto directo con la tierra. Una vez que ya tenemos una práctica con esto, es necesario ir ahora al tema de la alimentación. Y es que sí es necesario poder eliminar muchos alimentos refinados, como son los panes blancos, el arroz blanco, y vamos a comenzar a percibir cambios en nuestra condición física. Vamos a notar cómo nuestro perímetro abdominal se reduce, cómo nuestros niveles de energía mejoran. ¿Qué más? Nuestra hidratación también es súper importante, sobre todo cuando vamos a hacer un tipo de actividad física, que normalmente se refieren de repente a una caminata, salir a correr de manera progresiva, ¿no? Esa es como una indicación que nosotros recibimos y que debemos aplicar, porque si lo llevamos bien nos va a funcionar de una manera espectacular. Así que si ustedes trabajan en lo que es los 3 elementos que ya les he mencionado, su alimentación eliminando azúcares refinados, eliminando bebidas azucaradas, eliminando productos procesados, definitivamente complementando esto con una actividad física promedio en 30 minutos, finalizando una rutina de ejercicios, definitivamente ustedes van a lograr percibir resultados al corto plazo. Entonces, como recomendaciones adicionales les puedo decir que si ustedes deciden hacer ejercicios, que definitivamente es muy importante, pueden comenzar primero utilizando ropa ligera, inclusive cuando estamos en climas de frío. Podemos utilizar prendas que no sean muy gruesas, que no hagan sudar mucho, para poder mantener una buena resistencia. La hidratación, como les dije, es súper importante, así que deben mantenerse hidratados antes, durante y después del ejercicio. Pueden hidratarse unas 2 horas antes de su rutina, durante la rutina y al finalizar la rutina también es importante que se hidraten. Reducir el consumo de las carnes y culminar una rutina de ejercicio aeróbico o un ejercicio de musculación, con un ejercicio aeróbico. Pueden realizar unos 30 minutos o 20 minutos de ejercicio de musculación, y terminar con un trote ligero durante unos 10 minutos. Y yo les aseguro que definitivamente al cabo de una semana, van a notar cómo las medidas de su cuerpo comienzan a reducirse. Si les han gustado estas recomendaciones, por favor déjenme sus comentarios también, que son importantes, y no olviden que me pueden seguir en mis redes sociales, @pesoidealtx y @nudgersonrivas. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y que tengan un buen fin de semana. Bueno, así rapidísimo nos piden terminar el programa el día de hoy, solamente recordándoles que mañana es un día decisivo e histórico. Votar con conciencia, con memoria, no tengamos miedo de hacerlo por la opción que corresponde. Nadie va a determinar por quién votar, más bien es parte de nuestra conciencia y con mucha responsabilidad. Antes de despedirme, debo agradecer a GoVision, ver bien para vivir mejor. Gracias a ellos también por auspiciar el programa. Está ubicado en Girón Guzmán Barrón 649, Independencia, al frente de la Clínica San Pablo. Gracias, Hidrandina, también por apostar por este programa. Nos vamos hasta la próxima semana, el próximo sábado, con todo el equipo que siempre respalda el programa. Que tengan un buen fin de semana. Dialogando, programa de conversación, de variedades, cultura, educación, salud, medio ambiente y más. Dialogando, con la producción y conducción de Gladys Olortegui Mariño.